El capítulo de Romanos, el capítulo 12, versículos 1 al 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bueno, son dos cortos versículos, pero que tienen una gran trascendencia en referencia a lo que como creyentes favorecidos de la gracia deben responder delante de Dios. Eso es lo que Pablo aquí nos va a comenzar a dirigir, a hacer hincapié. Y para tener como una ilustración que nos pueda ayudar en referencia a lo que pues Pablo hoy aquí nos quiere enseñar, una ilustración, pues tenemos aquí en la iglesia instrumentos musicales interpretados por el hermano. A veces vemos la guitarra, a veces lo vemos también con el teclado. Y cada uno de esos instrumentos tiene su particularidad para ser interpretado, ¿sí? Y hay varios instrumentos también que tienen su particularidad, tienen su forma en la cual, pues al pertenecer a cierto grupo de instrumentos, pues deben interpretarse de cierta forma. Observábamos hoy al hermano con la guitarra, a veces lo observamos también allí con el teclado, y un teclado no se puede tocar como se toca una guitarra, ¿cierto? Y también viceversa, la guitarra no se puede interpretar o tocar para que dé su sonido, pues como un teclado. Tiene su función, tiene su particularidad para utilizarse, para expresar pues ese armonioso sonido que da esos instrumentos. Y aunque así como dice un muy conocido entre nosotros, dice que aquello que se va a hacer comparación, esa cosa a ilustrar, no, la ilustración es que dé la información correcta o entendible, pero nos puede ayudar en algo. Esta forma en la cual cada instrumento debe dar su música, ¿sí? Y pues así mismo ocurre con nosotros como creyentes, ¿sí? Y en más trascendencia delante de Dios, cuando estamos en este lado de la gracia. Y Pablo aquí va a venir tocando en estos versículos importantes de estos capítulos, ya culminando Romanos, en cómo debe comportarse el creyente, cómo debe ser su conducta, cómo debe ser su carácter el nacido en la fe, cómo debe ser ese comportamiento ahora como ciudadano del reino, pues en la vida cristiana, al aún estar inmerso en esta sociedad hostil que está inmerso el pueblo de Cristo, que ha estado durante los siglos, pero que tiene que tener una diferencia, una característica y un comportamiento muy distante y diferente al cual, pues, o en el mundo en el que está, o en la sociedad que está inmerso. ¿Y qué tan cuerdos, hermanos, estamos nosotros como discípulos de Cristo? Cuando hablamos de estar cuerdo, hablamos de alguien que tiene un buen juicio, ¿sí? Una facultad de distinguir entre el bien y el mal. Cuando decimos que una persona no está como cuerda, es porque no está correctamente en su cabal, no es consciente, no es coherente frente al juicio y su comportamiento y conducta, pues en el cual debe normalmente actuar en su día a día. Entonces, ¿qué tan cuerdos estamos como discípulos de Cristo? ¿Qué tan buen juicio, qué tanto distinguimos en la posición que ahora nos encontramos como ciudadanos del reino de Dios? Y ahora a quien servimos, ¿cierto? Bajo ese parámetro, ¿distinguimos correctamente nuestra profesión de fe? ¿Estamos actuando con cordura, con ese buen juicio? ¿Distinguimos correctamente la posición en la cual nosotros ya nos encontramos ahora como creyentes, como discípulos de Cristo?
no siendo ciudadanos ya de este reino, sino del reino de Dios. El comportamiento sin duda del cristiano, su carácter y conducta deben reflejar ahora ¿a quién? Al Señor, ¿cierto? Ese es ahora el carácter y la conducta que debe reflejar el nacido de nuevo. Debe reflejar en el nuevo ahora, que es a quien le sirve y no a quien le servía, al mundo y a sí mismo. Ese eran los señores de cada uno de nosotros, nuestros antiguos señores, los señores del recién convertido o del nacido de nuevo o ahora el creyente que ha profesado por fe varios años. Su Señor ya no es esa vieja vida, sino ahora el Señor. Pero ahora que pues por gracia podemos servirle al Señor, el discípulo de Cristo puede servirle al Señor del universo, y hay un instrumento primordial, porque pues hay varios instrumentos que el Señor nos ha dejado para crecer en la vida de fe, ¿sí? Para que el creyente crezca y le sirva. Pero hay uno primordial que hoy debe quedarnos claro cuál es ese instrumento primordial en el cual Dios y en el cual cada uno de nosotros estamos en deuda con la fe, en deuda con el Señor que nos ha salvado por gracia. Y ese instrumento primordial, indispensable de servicio, en el cual día a día debemos presentarnos nosotros en adoración ya ahora a nuestro Señor Jesucristo, es el instrumento que cada uno compone en sí mismo, nuestro cuerpo mismo, nuestro ser entero. Ese es el instrumento primordial de servicio y adoración a Dios, que es lo que Pablo aquí nos va a relatar. Ya hemos pasado a través del libro de Romanos de la siguiente forma. Está estructurado de una forma general el libro de Romanos. Del capítulo 1 al capítulo 3, hasta el versículo 20 del capítulo 3, en ese recorrido Pablo ha venido hablando del pecado y la miseria del hombre, ¿sí? Nos ha hablado allí de ese estado en el cual nos encontrábamos, en ese estado de pecado y miseria. Para después del capítulo 3, del versículo 21, hasta lo que hace 15 días el hermano Andrei se detuvo en esa doxología de expresión de adoración por Pablo, del 3:21 al 11:36, se habla sobre la justificación, los diferentes matices de cómo Dios ha actuado frente a la única vía de justificación de aquel que está en ese pecado, en esa miserableza. Cómo es la única forma y manera de acercarnos a Dios por medio de esa única justicia que Él reconoce que es la de nuestro Señor Jesucristo, que no es por ley, que el medio es la fe. Ahora vamos a entrar en otro bloque general. Son 3 frentes que Romanos de forma general se estructura. Primero, el pecado y la miseria del hombre. Segundo, la justificación, la salvación, y al cual vamos a entrar, que ahora aquí en adelante, hermanos, para que se preparen, es como ahora debe abordar el favorecido de la gracia, de la justificación, cuál debe ser su respuesta delante del Señor: gratitud. Y aquí Pablo habla algo muy interesante de lo que vamos a comenzar desde el capítulo 12 hasta terminar Romanos. Va a hablar sobre algo importante que el creyente debe tener muy en cuenta, y así como está estructurado allí en ese resumen que cada uno tiene, es sobre el llamado a la santidad. El llamado a la santidad y el deber que tiene el favorecido de la gracia delante de su Señor. ¿Cuál es a qué debe prestarle atención? ¿A qué debe prestarle un cuidado indispensable en la vida de adoración y piedad? Como ahora creyente, como ahora quien le sirve. Y de la siguiente forma vamos a entonces abordar este sermón. El título de este sermón es muy claro: el servicio racional del creyente delante de Dios. ¿Y cuál es? Su ser entero. Su ser entero. Y lo vamos a abordar bajo 3 puntos. El verso 1, vamos a ver por qué es necesario esto. Pues hay una exhortación.
Vamos a ver cómo Pablo aborda esto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro primer punto, la exhortación. Nuestro segundo punto, la parte A, del versículo 2, debe haber una transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí. Y nuestro último punto, el tercero, la siguiente parte del versículo 2, parte B, vamos a observar que se va a encontrar este servicio, el creyente lo va a encontrar muy satisfactorio. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ya teniendo eso en mente, esa generalidad, vamos a profundizar en lo que el Señor hoy nos tiene preparado para nosotros. ¿Cuál es la exhortación que tiene para nosotros? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es nuestro deber delante de Él? Y estos dos versículos lo sintetizan muy claro. Y también tengamos algo en cuenta. El versículo 1, esta exhortación va a abordar todo lo que Pablo va a venir hablando acá frente al llamado a la santidad y la responsabilidad que tiene el cristiano delante de Dios, ahora como favorecido de la gracia, hasta terminar el capítulo de Romanos. Entonces oremos para que el Señor pues nos guíe, sea su Espíritu Santo que sea propicio según a nuestra necesidad, las necesidades de cada uno de nosotros. Entonces oremos. Señor, agradecemos el tiempo que hoy nos permites estar acá reunidos en tu día. Es tu palabra la que va a ser predicada, Señor. Y hay algo muy importante aquí a lo que tú quieres direccionarnos, Señor, y tengamos en cuenta de cuál es el instrumento primordial con el cual tú esperas, Señor, de nosotros que te sirvamos con integridad cada vez más. Damos gracias por este momento, por este tiempo. Sabemos que lo vas a bendecir y sé tu propicio, Santo Espíritu, referente a la necesidad de cada uno de nosotros. En tu nombre hemos orado, Señor, para la gloria y la honra tuya. Amén. Amén. Entonces entremos en nuestro primer punto. La urgencia. ¿Cuál es la urgencia de esto? ¿Cuál es la necesidad? Pues debe haber una exhortación frente a que nosotros tengamos claro cuál es el servicio racional que el creyente ahora tiene delante de Dios y es su ser entero. Miremos esa exhortación, versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué Pablo describe este deber, este requisito con urgencia, que sea indispensable que lo conozca el creyente? Pues venimos del capítulo 11, ¿cierto? Que hace 15 días el hermano culminó con una doxología muy profunda, una respuesta muy profunda de Pablo al observar esas misericordias de Dios. Y por eso se refiere así en esta manera, por eso es la entrada de este capítulo 12, el versículo 1. Por eso inicia así con este conector. Así que, es decir, lo que se ha dicho anteriormente, hay que tener muy en cuenta lo siguiente, o va en relación o en consonancia con eso. Y lo acompaña Pablo, esta entrada, entonces, o así que, en dirección a un público en particular. ¿Quiénes son? Ahí lo dice, hermanos. ¿Cierto? ¿Cuáles? Los creyentes de Roma. No un simpatizante, sino a genuinos hermanos, tanto a cristianos judíos como a cristianos gentiles favorecidos de la gracia que allí estaban. Y también tiene un tono muy especial esta entrada. Así que, hermanos, con la palabra os ruego, o también puede decirse, pues aquí está en el idioma allá de España, trayéndola a nuestro idioma, ruego a vosotros. Y el tono de esta expresión no es como si Pablo estuviera arrodillándose y diciendo, por favor, hermanos, les ruego. No, esta palabra, os ruego, es una palabra más exhortativa que descriptiva de lo que se ha venido hablando. Es una exhortación a tener en cuenta aquí estos hermanos en Roma. Es un sentido muy serio esta palabra.
Está pidiendo fervorosamente algo, Pablo, que tengan en cuenta referente a lo que se ha venido hablando respecto a la salvación. Frente al bloque, recuerden, general, del pecado y la miseria, frente ahora a la justificación que se es dada por solo una persona, por solo un medio. Ahora, bajo todo ese telón, hermanos, les pido fervorosamente, es algo serio, es algo que tiene un sentido que deben ellos ponerle gran comprensión y seriedad a este asunto, que tengan muy presente, con el servicio dedicado a Dios y todo lo que implica. ¿Cuál debe ser esa respuesta? Entonces, bajo lo anterior dicho, lo que se puntualizó allí en el capítulo 11 hace que sin duda haya una respuesta clara de parte del ahora creyente, del ahora discípulo de Cristo. Hace que el creyente tenga tanto un pensamiento como una actitud diferente en cuanto a lo que ahora es por esa gracia que se le ha dado. ¿Y con cuál palabra se puede sintetizar esto en lo que debe caracterizar al creyente? Pues que su llamado, esta oportunidad dada por Dios por Cristo, es que ahora es llamado a la santidad, a vivir una vida conforme a quien lo ha llamado, ¿sí?, a vivir, y le ha demostrado cuál es el parámetro que acepta Dios, cuál es la conducta, cuál es el carácter que ahora debe reflejar. Y es vivir una vida que crece cada día en la piedad y en la obediencia al Evangelio de Cristo, ¿sí? Es algo continuo que el creyente debe estar caminando, ejercitando y creciendo. No puede ver glorias pasadas. No, debe haber una actitud perseverante de adoración en esa vida de adoración y piedad delante de Dios. Entonces vemos una petición fervorosa con la intención de fomentar una respuesta en el creyente que ha sido un olivo silvestre. Una de las maneras para que nos quede claro algo que se esté enfatizando es enfocándonos en ese asunto de interés. Es por ello la necesidad en la cual vamos aquí a Pablo, que es muy puntilloso, es muy enfático en este asunto. ¿Por qué? Por nuestro necio corazón, por nuestra arrogancia a veces todavía que quiere salir y con la cual todavía luchamos, unos más que otros, ¿cierto? Por eso es importante ser enfático a razón de a lo que todavía estamos sujetos. ¿Y por qué un ruego? Porque Pablo llega a expresar esta exhortación de esta forma, o llega a este punto aquí al gentil o al judío cristiano que allí está. ¿Y acaso en este contexto, y ahí nosotros nos vamos evaluando, el gentil debe seguir siendo gentil? En la referencia total a lo que es un gentil actuando fuera de la gracia o de conocer el camino del Evangelio en cuanto a sus prácticas y acciones y obras habituales. No debe haber un cambio radical de lo que se es para lo que se es ahora en el servicio al Señor y en lo que debe responder a Él. Como gentiles, con una vida distante a esos principios bíblicos, distantes a la voluntad santa de Dios, una cotidianidad en prácticas y pensamientos que son del mundo, pues es ahí donde el favorecido por la gracia debe recordar en dónde se encontraba, cómo era antes su vida pasada para ahora qué debe comenzar a hacer delante de Dios. El verso 17 del capítulo 12 dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, sí, hablando del pueblo de Israel, y cómo se extendió esa oferta, dice: y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Hermanos, el creyente arrepentido y fiel era una persona que fuera de la gracia ante Dios era un extraño. Éramos extraños cada uno de nosotros. Estábamos en una posición lejana, fuera de Él, en una posición silvestre, como hemos dado definición a lo que es un olivo silvestre, algo ordinario, algo indigno, algo del común, esperando a que su entorno, pues,
o estar a expensas al entorno que nos destruya. Eso es un olivo silvestre. A diferencia del olivo que es cuidado, ¿sí? Regado, que se trata con cautela por parte de su jardinero. ¿Cuánto se espera de nosotros? ¿Cuánto el Padre misericordioso espera una respuesta conforme a su voluntad de aquellos a los cuales ha permitido que le conozcan y así ver la gracia de Jesucristo, esa rica savia del olivo? Creo, y es un hecho en muchos de nuestros casos individuales como creyentes, que nuestro servicio de piedad y santidad a Dios está comprometido. Y a veces seguimos un poco cauterizados y actuamos como en piloto automático. Una vida cristiana en piloto automático. Viviendo un cristianismo pasmado y monótono. No vívido y gozoso por el favor inmerecido que Dios a través de su Hijo amado nos ha dado por gracia. A veces caemos en esa simpleza, hermanos, que es lo que por eso Pablo comienza con esta entrada de exhortación seria, de que tengamos en cuenta cuál es el telón que nosotros debemos estar viendo en cada momento para vivir en respuesta y agradecimiento a nuestro Señor. El verso 12 del capítulo 11 también nos recuerda algo importante e inmerecido que el creyente ahora puede participar. Pablo sigue diciendo, que su transgresión es riqueza para el mundo, y el fracaso, hablando nuevamente de Israel, es riqueza para los gentiles, pues cuánto más será su plenitud. Hablando Pablo aquí dos cosas interesantes, muy relevantes. Por un lado, pues la oportunidad en medio de la consecuencia, como lo abordábamos hace unos domingos, por la incredulidad de Israel, y ese favor extendido, incalculable, de esa riqueza infinita en el favor a los que no eran parte del pueblo para poder serlo. Pues bajo esa reflexión es que toma mucho sentido la entrada del versículo 1 de este capítulo 12. Así que, hermanos, o entonces, bajo todo eso que les he dicho, hermanos, os ruego, les pido fervorosamente. Al conocer esta extensión de gracia, no hace de dar esta entrada como inicial del verso 1 del capítulo 12, pues tal disposición enfática de Pablo para que abramos los ojos de cuál ahora es nuestra posición delante de Dios. Al conocer esta extensión de gracia, de permitirnos participar de esas riquezas de su gloria. ¿Y por qué Pablo ve necesario haber entrado así? Conoce muy bien nuestro corazón, que es fluctuante, es olvidadizo y es muy orgulloso. Solo al saber el gentil que Dios por Cristo permitió ser injertado en el olivo de Dios, es ya dar una respuesta de un servicio íntegro a Dios. Pero todavía estamos en este plano y todavía luchamos con nuestro pecado. Pero esa es nuestra realidad, hijos rebeldes y proclives a descuidar nuestra santificación. Entonces Pablo ingresa con esta exhortación a los cristianos. Pablo aquí inicia llamando a la santidad y piedad que ahora debe vivir el creyente. Lo propone de entrada como algo importante por la sensibilidad y debilidad de nuestro carácter. Esta petición fervorosa, que es de mucha importancia, o esta exhortación seria, su telón ¿cuál es? Sigue diciendo el pasaje: por las misericordias de Dios. Entonces es claro y muy evidente por qué Pablo inicia de esta forma. Porque inicia con esa petición fervorosa de seriedad que ustedes deben tener en cuenta, hermanos cristianos, de cómo deben responder ahora en este lado de la gracia. Pues por las misericordias de Dios, la extensa misericordia de Dios en otorgar a aquellos indignos, a aquellos olivos silvestres, de Él tomarlos e injertarlos en su ahora nueva, rica raíz del olivo, cultivado allí, cuidado por Él mismo, pues hace que tengamos
nosotros o seamos parte de tal exhortación para que no se nos olvide de que estamos siendo participantes ahora por su gracia, las misericordias de Dios. Lo que resta del versículo 1 se especifica cuál es el compromiso primordial al servicio de adoración a Dios. ¿Cuál es nuestro llamado a la santidad? Por el cual Pablo exhorta al creyente a darle tal urgencia. ¿Y cuál es? Ahí dice, que presentéis vuestros cuerpos, 1, en sacrificio vivo a Dios. 2, santo a Dios. Y por último, tercero, agradable a Dios. 3 posiciones importantes a las cuales Pablo llama en urgencia, en un requisito importante en cómo el favorecido de la gracia debe, cada uno de nosotros, presentarnos delante de quien nos ha permitido participar de su olivo. Este pasaje es reiterativamente enfático y es ahí la importancia y seriedad que Pablo pues ha venido destacando en tan solo esa entrada. Nos lleva a responder cuáles son las 3 direcciones que implica el servicio de adoración en este servicio racional. Observamos un público. Primero, los quiénes. Segundo, el qué. Y tercero, a quién. Lo primero a responder en quién está involucrado en prestar este servicio racional, pues hay un público específico, los quiénes, ¿cierto? Pues el texto nos dice que son vosotros o nosotros, para traerlo pues a nuestra traducción de nuestro idioma. Lo segundo a responder en lo que debe estar involucrado el servicio de santidad es el qué. Listo, ya están ustedes identificados, el público, los creyentes en el Señor. Ahora, ¿qué debo presentar? Pues vuestros cuerpos o nuestros cuerpos es el qué. Y lo tercero de responder es a quién debe ir tal servicio de adoración y santidad del creyente con todo su ser, pues a quien le permitió pertenecer y ser injertado en ese olivo verdadero, en su rica savia, en Jesucristo, pues es a Dios. Entonces vemos un público, vemos cuál es el instrumento, el qué y a quién debe ir dirigido. Nosotros, nuestro cuerpo y a Dios. Entonces el texto, ¿a qué sujeto se dirige? Y es importante esto, hermanos, tener claro la entrega en las manos de a qué sujeto se refiere el texto en quien se está dando este deber. El texto implica en el verbo el público de este deber y es que presentéis. Ahí no se observa como tal el sujeto, pero está implícito en el verbo. Que presentéis, ¿quiénes? Nosotros. Vosotros presentéis vuestros cuerpos. Es decir, el creyente, el discípulo de Cristo es quien debe presentar su cuerpo. No hay otro. No está diciendo ni al vecino, ni de pronto alguien que viva un cristianismo por mí que me haga el favor mientras a ver si yo me convierto. No. Está llamando particularmente, individualizando el público, el cual debe presentar en santidad su cuerpo, su ser en adoración y piedad a Dios. Entonces, nosotros, que ustedes presenten. Y en este caso, Efesios 2:12 nos señala muy bien esto, a los cuales pues aquí estamos incluidos. Dice, les leo Efesios 2:12, recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, ustedes estaban extraños a los pactos, estaban separados del Señor, de las promesas, sin tener ustedes esperanza, y ustedes estaban sin Dios en el mundo. Ahora observamos claramente por los pasajes anteriores que el favorecido de la gracia ha sido injertado a su olivo. Hermanos, ¿cómo no responder nosotros, el pueblo de Cristo, favorecidos, injertados, invitados a pertenecer a ese huerto santo y bendito, que no es una estructura o algo ahí, sino está hablando de una persona
que es nuestro Señor, ¿cómo no responder a Él como respecta? Al habernos permitido por su obra participar de su favor, de Él mismo. Ahora, ¿qué es lo que debemos presentar? Nuestros cuerpos. De estos dos versos que hoy se predicarán, pues este es un objeto que es distinguidamente importante, porque es el lugar primario donde se lleva a cabo el culto de adoración a Dios. El lugar donde radica la responsabilidad del favorecido por la gracia divina de ser injertado y pertenecer al huerto santo y bendito de Dios, es el cuerpo del creyente. Ya identificamos cuál era el sujeto, nosotros, el pueblo del Señor, el discípulo de Cristo. ¿Ahora qué? Pues su cuerpo mismo. Y aquí hay que hacer unas aclaraciones, porque se puede llegar a malentender o moldear lo que comunica esta afirmación por Pablo. No quiere decir solo que el cuerpo físico, ¿sí? O un énfasis en el cuerpo en sí. Alguien dando pues un mal enfoque para el favor personal, como siempre se justifica esto, para mi favor. En la Biblia dice que debemos cuidar nuestros cuerpos y pues dirá aquel, por eso voy al gimnasio, o por eso me alimento bien y no me hago tatuajes o no me hago perforaciones para estar pues a la moda. Y cuido mi cuerpo de esa manera, solo lo físico, lo estructural. Y claro, pues aunque debemos cuidarnos de nuestro bienestar de salud, con ejercicio, con buena alimentación, también señalamos como ahora no ciudadanos de este reino de muerte, sino el reino de Dios, no adoptamos modas del mundo como tatuajes y perforaciones. No es solo el deber con lo externo, hermanos, de nosotros como creyentes, ya que es el primer testimonio de nuestra profesión de fe, ¿cierto? Y aunque, y a qué Señor también sirvo, demuestra eso, con mi cuerpo físico ahora, en ese servicio. Pero no solo queda ahí, sino que Pablo va más allá. Y es la intención del texto. El texto acá no se refiere a algo físico solamente, a la parte estructural en la cual estamos, o somos, nuestros cuerpos, no. Enfoca no solo el externo, sino todo lo que el creyente es. Por eso el sermón dice: nuestro servicio racional a Dios es con nuestro ser entero. El creyente no es solo cuerpo, y su servicio a Dios no es solo corporal, sino también espiritual. Debe ser interno. Porque si internamente hay un cambio en nosotros, claramente vamos a expresar con nuestro cuerpo tal testimonio de cambio en nuestro corazón. Tanto su cuerpo, hermanos, tanto sus sentimientos, nuestras emociones, su espíritu debe estar y apuntar cada vez en mejorar en estas tres posiciones que nos está comentando acá Pablo. Presentarlo en sacrificio vivo a Dios, santo a Dios y agradable a Dios. En todas las esferas de mi persona, con mi familia, en mi trabajo, reuniones familiares y laborales, debo estar presentado como un culto racional, tanto en pensamiento como en obra, siendo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De esa forma estaremos honrando y apuntando a lo que Dios nos ha dado delante de Él. Todo el creyente físico espiritual debe estar en tal posición a responder, no una de ellas, sino en todas las tres. Y ahí entra en qué dirección a quién nos debemos presentar con toda diligencia y prontitud. Pues ya vimos el público, qué debemos presentar y ahora a quién. Pues solo a Dios. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. ¿Por qué el creyente debe presentar su ser entero en sacrificio vivo? Pues en el antiguo sistema de sacrificios lo observábamos con animales, para que por medio de ellos pues su vida entregada a favor del pecador por su muerte, la vida de tal animal como sustituto solventara el favor a quien lo presentaba como ofrenda. Ahora el favorecido de la gracia, que debe presentar su vida, ¿sí?, gracias a ese favor único otorgado por Cristo
el cual sí se sometió a muerte, mire lo que nosotros nos debemos someter ahora. No es ese sacrificio así como Él ya lo hizo, sino nosotros ahora en sacrificio vivo a Él, que se sacrificó para muerte a favor de su pueblo. Entonces tiene bastante valor, mucho sentido tal exhortación que Pablo demuestra aquí al inicio de la carta en el capítulo 12 de Romanos. La ofrenda que debemos hacer nosotros no es una ofrenda de servicio vivo a quien nos compró la vida para vivirla para Él. Gracias a que el Señor se entregó para muerte por el pecado, ahora el creyente muerto al pecado debe presentarse vivo a Cristo por haber Él en su persona permitido que resucitara. Presentarnos como una ofrenda viva en novedad de vida al servicio de nuestro Señor. Entonces esa es la primera posición en la cual día a día nosotros debemos presentarnos. La primera de tres, ¿no? En sacrificio vivo delante de nuestro Señor todos los días. Y ahora presentarnos la segunda, santos. Nos indica el carácter a disponerse el favorecido de la vida de Cristo. Debe presentarse en dedicación y separado por y para Él. Eso es lo que significa santidad, consagrado, apartado para Él en santidad. Esto deja ver un alto grado de particularidad, de cuál debe ser nuestra dedicación, ¿sí? Que antes era o éramos a nosotros o a los señores de este mundo, pero ahora ya no debo presentarme para ni mis deseos, ni para agradar a los demás, sino que ahora mi caminar debe ser guardado en santidad para Dios. Estábamos separados, solo para servir en ver importante lo que este mundo nos ofrece, pero ahora el creyente debe estar dedicado, debe estar día a día consagrado, apartado, separado a quien nos sacó de este mundo de muerte. Entonces es algo en lo cual debemos pensar cada uno de nosotros cuando nos despertemos. Recordar que debo presentarme el día de hoy como un sacrificio vivo, y no solamente como un sacrificio vivo, sino como un sacrificio santo a Dios. Y ahí no queda, ¿cierto? Nos falta uno. Estar dedicado en hacer la buena obra a la que hemos sido llamados. A mirar las bienaventuranzas de Mateo nos puede ayudar mucho en el capítulo 5, porque ahí nos muestra cómo debemos estar separados y qué debemos hacer y lo que refleja el Señor Jesucristo. Claramente eso es lo que va a puntualizar también ahorita Pablo en lo que vayamos a seguir continuando en la carta de Romanos hasta terminarla. Esas bienaventuranzas Pablo las va a demostrar cómo de forma práctica vamos a ir o cómo debemos nosotros ir practicándolas. Eso es lo que Pablo va a sintetizar de ahora en adelante. Y esas bienaventuranzas son bien claras en el servicio de adoración y en el culto racional que como creyentes debemos dar a nuestro Señor. Y la última presentación, agradables a Dios. Última característica que debe ser parte de nuestra identidad en cómo nos presentamos de manera que agrade a Dios. ¿Debemos agradar al mundo y a quienes siguen los tantos modos de pensamientos y filosofías humanas? La respuesta claramente es no. La manera en que debe presentarse el ahora hijo adoptado por gracia, injertado en el olivo de Dios, es de manera que le agrade, y la forma que a Dios le agrada que sus hijos adoptados por gracia, por el favor de Cristo, es haciendo su voluntad, que se asemeja a quien nos compró. Esa es la forma en cómo debemos agradar. Esa es la manera que agrada a Dios. Y es quien profesa la fe del Evangelio y obedece a Dios por Cristo. Cuando queremos agradar a alguien, lo hacemos pensando en esa persona, en que lo que haga o hagamos no le moleste ni le ofenda. ¿Hacemos eso con el Padre? En pensar que lo que hagamos no le ofenda en actitud, pensamiento y palabra. Nosotros nos preparamos
cuando hacemos alguna reunión, hacemos todo tan agradable para que como anfitriones, pues el público que llega invitado se sienta cómodo, ¿sí? No se sienta ofendido por lo que vayamos a dar en comida o lo que se vaya a hablar. Pensamos en ellos, que se sientan cómodos en la invitación que le estamos haciendo, ya sea en alguna fiesta familiar o en alguna invitación a almorzar, etcétera, o aún aquí en la iglesia. Todo se prepara con el fin de que estemos cómodos y agradables para el Señor. Pero cada uno de ustedes en su día a día también se prepara antes de salir a hacer sus quehaceres en que lo que haga le agrade al Señor, o ya involucrado en el día a día, en lo que se disponga en el día, en el trabajo, con su familia, usted se detiene para no ofender al Dios con lo que está haciendo, no ofender al Señor con sus palabras, o se detiene en esto porque esto le ofende al Señor, no le agrada que yo piense así, no le agrada que yo actúe así. Eso debe estar muy claro en nosotros como creyentes ahora. Ese es el culto racional que debemos estar nosotros, hermanos, practicando. Y ahora, la palabra que presentéis, ese verbo es muy importante porque invita a que de forma continua debemos estar nosotros en tal pensamiento, en tal acción, así, en ese modo de cómo debemos presentarnos. Debo estar presentándome delante de Dios con estas tres posiciones día a día, constantemente. No es un verbo en acción en el griego que es solamente un momento. Ya soy creyente ahora, todo bien, puedo hacer lo que quiera porque ya hice la oración de fe, ya estoy allá en el libro de la vida. No, es una actitud perseverante del creyente en su vida de adoración delante de Dios. Ahora, otra cosa muy importante que Pablo aquí aborda es la palabra culto racional. Ya observamos cuál es el telón, porque el creyente debe actuar así, por la misericordia de Dios. ¿Cómo debe presentarse? Sacrificio vivo, santo, agradable. Porque es vuestro culto racional. Esa palabra es latreia. En el antiguo pacto, el lugar de dedicación, de adoración a Dios era el tabernáculo, ¿cierto? Ese era el lugar enfoque del pueblo de Israel de adoración, donde el pueblo sabía que allí estaba Dios y allí deberían ellos con bastante reverencia y en alto grado de santidad acercarse al templo. Pues miren la relación a dónde lleva esta palabra, latreia, a nuestro cuerpo. Debemos presentar nuestro cuerpo como culto, como latreia racional delante de Dios. Entonces cada uno de nosotros, por decirlo así, es un templo en ese sentido de mi llamado a cómo debemos presentarme delante de Dios. No que alguien o alguno de nosotros demos adoración al cuerpo del hermano o yo me dé adoración a mi cuerpo. No, es que con mi cuerpo debo presentarme delante de Dios en tal posición, santo, agradable y en sacrificio vivo a Él. Esto es, hermanos, es una clara petición fervorosa, porque es lo correcto y es lo mínimo que debe hacer quien, siendo un olivo silvestre, sea añadido por las misericordias de Dios a su huerto majestuoso y digno de su olivo, que no son nada más ni menos que por sus misericordias, y es una persona. Es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje era el más denso, ya que ve Pablo necesario abrir los ojos de cada uno de nosotros como creyentes favorecidos de la gracia para saber cuál debe ser nuestra posición delante de Él. Y ya los versículos que vamos a ver ya son más breves. Pasemos entonces, al haber tenido este fundamento importante de nuestro llamado a la santidad, pasemos al versículo 2, la parte A. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la urgencia y también que me pueda presentar yo como creyente, pueda presentar mi cuerpo como culto racional? Pues debe haber una transformación.
Ese es nuestro segundo punto. Debe haber una transformación, debe haber un cambio en grado a una escala enorme para poder presentarme de una forma digna delante de Dios. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces vimos en la antesala en qué cordura debe estar el discípulo de Cristo. Y debe estar presentado delante de Dios cada segundo, cada minuto, cada día a día de su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y al estar así presentado delante de Dios, es sinónimo pues de no estar conforme a este siglo, ya que estamos pues la iglesia del Señor involucrada en este mundo adverso, contrario al reino de Dios. Y por la entrada de este versículo, nuevamente, ¿a quién está dirigido? ¿Cuál es el público que a este siglo no debe estar conformándose? Pues nosotros, el pueblo de Dios, el discípulo del Señor. Explícitamente el texto señala que no debe estar en conformidad o amoldado o adoptado a este siglo. Inicia este versículo con un no rotundo, negando absolutamente en dirección al creyente que el discípulo de Cristo no debe ni estar conforme, ni tampoco conformarse a lo que estos días que están pasando, estar de acuerdo en su carácter y lo que ofrece. También hace parte de nuestra fe, de la lógica que la palabra de Dios nos forma, la sabiduría de estar nosotros mirando lo que este mundo ofrece y evaluándolo, si es o no conforme al Señor. Ustedes creyentes, no se amolden, no se conformen, no sigan el patrón perverso, distorsionado que detiene con injusticia la verdad de Dios. También Pablo ha demostrado esto al inicio del capítulo 1, cómo el hombre detiene con injusticia la verdad. Es una exhortación clara, hermanos, una alerta en el cuidado por amor que tiene Dios con sus hijos. La forma de los tantos pensamientos que nos ofrece este mundo, muchos de ellos son persuasivos, son sutiles, que muchas veces consideramos pensando el por qué no considerarlo como bueno. No se ve que atente a la voluntad de Dios, podemos llegar a pensar eso. Y es tan solo, hermanos, la continua dedicación y amor a la palabra de Dios que nos ayudará a ver cuál es el carácter sutil y cuál es ese carácter persuasivo que este mundo nos propone. Y lo vimos en el Salmo 119, en los versos 97 al 104, ahorita que pasamos el mes de la Biblia. Estamos sujetos, hermanos, a caer en la confusión y así llegar a mezclar prácticas que supuestamente son piedad cuando son perversas delante de Dios. ¿Cuánto amo yo tu ley? En ella yo medito de día y de noche. Y veíamos allí en el Salmo 119, 97 al 104 cómo o qué ventajas, qué herramientas le da la palabra de Dios al creyente ahora para poder discernir y ver lo que este mundo ofrece. Dice que lo ponía en ventaja sobre los enemigos, lo ponía en ventaja sobre sus maestros, sobre los ancianos, sobre todo conocimiento humano lo pone en ventaja al creyente, y de esa forma va a discernir, que se ve muy claro de poder de pronto aceptarlo, pues la palabra nos ayuda, el Espíritu Santo nos guía a través de su palabra y enseñanza, si sí o si no es conforme a Dios. Es por eso que Pablo enfatiza fuertemente el inicio de estos versículos del capítulo 12. Les ruego, hermanos, que presentemos nuestros cuerpos debidamente y no conforme a este mundo. Entonces, ¿cuál es lo contrario de presentarnos a este mundo que no va conforme a este ritmo? Pues sacrificio vivo, santo y que le agrade a Dios. Esta exhortación es indispensable para la vida de Cristo, para la iglesia de Cristo, de todos los tiempos, porque por nuestra debilidad estamos sujetos a caer en este siglo malo y considerar alguna de sus presentaciones como buenas. Entonces, ¿cuál es el remedio para no presentarnos ni mezclar un servicio de adoración incorrecto? Sigue diciendo el versículo 2, sino por el contrario, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es la clave.
No hay otra. ¿Qué nos ayuda a que haya tal transformación en nuestro entendimiento? Su palabra. Pero no solo su palabra, hay muchas personas que leen la Biblia de forma intelectual. Tiene que haber un ingrediente importante. Es Dios mismo. ¿Quién es? ¿Por qué persona? Por la persona del Espíritu Santo. Es indispensable, si no, aquí no hay nada que hacer. No estamos haciendo nada. Hay una responsabilidad particular a cada creyente. Cada uno tiene un deber ante la fe, que por gracia se le ha otorgado, y es un deber con sí mismo delante de Dios. Parte de ofrecer con nuestros cuerpos, siendo el lugar primordial de nuestro servicio de piedad y adoración, el lugar de culto racional. Es por eso que este pasaje no deja duda que parte de la expresión de servicio de adoración, o la razón de la muestra de la piedad externa, o que se llega a expresar con las palabras, con hechos, acciones, es porque ha habido una transformación al ser renovado nuestro entendimiento. Y debe haber primero, para la sincera piedad y servicio de adoración a Dios, cuando ha sido afectado por Dios mismo el corazón del creyente, debe haber sido transformado con poder nuestro entendimiento para poder expresar un culto, o el culto racional, o en esa adoración de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y es solamente por su palabra que nos llega a informar ello, por medio del Espíritu Santo. Y aquí la acción de la palabra, del verbo transformar, es pasiva. Es decir, en el original es metamorfo, donde proviene metamorfosis, y el alcance de esta palabra es enorme. Al ser pasivo, es decir, que la acción yo no la estoy haciendo, alguien la está haciendo por mí. Es ahí lo claro del asunto de ello, que por mis fuerzas yo no podré presentarme en sacrificio vivo, por mis fuerzas yo no podré presentarme santo a Dios, ni agradable a Dios, si Él no está en tal transformación de mi ser. Y recorremos nuestras clases de biología, ya que en la naturaleza, ¿quién tiene este proceso de metamorfosis? Los insectos. Sí, exactamente, la oruga. La oruga es una larva de mariposa. Las orugas comen bastante y crecen rápido, pues por tal proceso. Cuando la oruga llega al término de ya su crecimiento, forma una pupa, que es también llamada crisálida. Y una vez dentro de tal crisálida, la oruga sufrirá una transformación que es llamada metamorfosis, y emergerá una hermosa mariposa. ¿Usted ve la oruga? ¿La ve como agradable? No. Usted ve la mariposa, se ve hermosa. Hay muchas variedades de mariposas, de colores en sus alas, etc. Es una transformación a una escala enorme lo que Pablo está diciendo acá frente a la renovación de nuestro entendimiento. Y este cambio que sufre este insecto a esta escala es igual, hermanos, en la escala de transformación que el discípulo de Cristo debe sufrir en su entendimiento. Cada uno de nosotros en nuestro entendimiento, con todo su ser. El cuerpo, para poder presentar ese culto racional, debe estar indispensable este elemento por parte de Dios, para dar ese servicio fiel y agradable, verdadero delante de Él. Ya no ser más una oruga rastrera al servicio del mundo, sino una mariposa que vuela al servicio conforme y digno, que hace parte de nuestra profesión de fe y no más al mundo. Y tal nivel de transformación, de cambio, nos llevará a concluir algo invaluable cuando se es experimentado en carne propia. Y sé que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de tal transformación si ha sido de esa manera. Pues vamos a encontrar que ese servicio se encontrará muy satisfactorio, que es lo que resta del versículo 2, parte B. Si hay tal transformación, hermanos, en ese nivel donde está Dios mismo, el Espíritu Santo, transformándonos, y nosotros en ese deber ya dándonos al Señor para que nos transforme, pues vamos a encontrar que ese servicio a Dios
se va a encontrar muy satisfactorio. Dice y termina así el versículo 2, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes, estos dos cortos versículos tienen una intención clara. Y el pronombre más nombrado, pues, que observábamos aquí es a nosotros, al creyente, hermanos, ustedes, y Pablo también se incluye ahí, nosotros, ¿cierto? De esta manera repasémoslo. Dice así, yo pido fervorosamente, dice Pablo, a ustedes deben presentar sus cuerpos en tres posiciones: santo, agradable, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ustedes no deben conformarse a este mundo, ustedes deben tener una metamorfosis en su entendimiento. ¿Sí? Observamos claramente el público. Y la conclusión, siendo la respuesta, el beneficio que hace parte de acá estar con diligencia, con cordura, lo que este ruego fervoroso Pablo hace al creyente en tener en cuenta las misericordias de Dios, o cómo debemos actuar por esas misericordias de Dios que ha hecho al favorecido de la gracia, es que se dará cuenta y comprobará que la voluntad de Dios nos mostrará que es buena, nos mostrará lo que es agradable y que es perfecto. Pablo experimentó un éxtasis profundo. Nos vamos terminando el capítulo 11, ¿cierto? Vimos esa agradable respuesta por parte de Pablo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por la misericordia de Dios, Pablo da tal doxología, tal adoración. Termina así, en esa poesía recitada por él. Y eso es lo que también nosotros nos daremos cuenta. Vamos a encontrar agradable su voluntad, como es. Esa es la conclusión y el beneficio que hace parte de estar ahora en este lado, en el lado de la gracia. Para poder saber y comprender qué es lo bueno delante de Dios, qué es lo agradable delante de Dios y qué es lo perfecto delante de Dios, es solo un acto de una sola dirección: aquello que está ante nuestros ojos velado, a menos que haya una metamorfosis, un cambio, una transformación en nosotros. Y solo el Espíritu Santo, por su obra, podremos ver qué es lo bueno por hacer delante de Dios, qué es lo que a Él le agrada por hacer y qué es lo perfecto por hacer, cuando se nos revela por las Escrituras mismas y la enseñanza del Espíritu Santo que la voluntad de Dios es única. ¿Consideraremos valioso, o el discípulo de Cristo considerará valioso la voluntad de Dios? Voluntad que hace que el olivo ordinario indigno sea de manera poderosa y misericordiosa injertado en el olivo de su huerto santo. Cuando tal corazón muerto por el pecado sea reanimado por el Espíritu Santo, y así comprender la satisfacción infinita de su voluntad y regocijarse en aquel que le permitió poder entender el valor inestimable de la voluntad de Dios por Cristo a su pueblo. Bajo tal revelación, hermanos, estar viviendo nuestro cristianismo, nuestra profesión de fe, con esa cordura digna delante del Señor como discípulos de Él, que se regocija en la voluntad de Dios, que se regocija en su palabra y la encuentra agradable y quiere caminar cada vez mejor en esos pasos que el Señor Jesucristo nos dejó por sus misericordias. Nos permite presentarnos delante de Él, y tal presentación es personal. Nadie puede vivir nuestra fe, sino solamente cada uno de nosotros. Es el deber que tenemos delante del Señor cada día, cada uno, todo de sí, presentarse en esa devoción y en ese apartado continuo delante de Dios. Eso para nosotros y para quien nos acompaña. ¿A qué Señor vas a servir?
¿Seguirás presentando tu cuerpo, todo de ti, para ti mismo y los señores de este mundo? Ruega por misericordia y que el Señor te dé la oportunidad de arrepentimiento para dejar de ser un insecto rastrero y ser una mariposa que vuela para darle obediencia solo a Él y gloria solo a Él.